El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Levanta tu bandera, el tiempo llegó, se escucha un clamor en esta nación. En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, tu programa Contigo en la Mañana. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Contigo en la Mañana. Le habla la evangelista Olga Miranda de la Senda Antigua del barrio Piñas. Aquí estamos, les invitamos a que vengan a través de las redes, pueden ver los horarios, nuestros cultos y nuestras actividades. Y verdaderamente estoy contenta porque todos los días el Señor nos regala una oportunidad, su misericordia es nueva todas las mañanas. Y hoy estamos estrenando misericordia. El Señor ha sido muy bueno con nosotros, a pesar del COVID, a pesar de las situaciones económicas, tal vez de enfermedad. Seguimos adelante creyendo en esta palabra, creyendo en las promesas del Señor. Y hoy tenemos un tema de un personaje que está en la Biblia. Yo les invito a que busquen su Biblia en 2 de Samuel 15. Vamos a hablar de la rebelión de Absalón. En otro programa estuvimos hablando de Joab, ¿verdad? Y cómo este hombre termina en manos de Joab y no termina muy bien. Pero tienen que ver el programa para que escuchen esa historia, ¿verdad? De este hombre que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque este hombre era hijo de David, del rey David, y el rey David tenía varios hijos, pero este hijo en particular obró de una manera muy diferente y muy fuerte en contra de su padre, el rey David. Y leemos aquí en 2 de Samuel 15. Después Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. O sea, este hombre aprovechaba, ¿verdad?, para preguntarle y congraciarse con las personas que iban delante del rey, porque ya él venía con un plan orquestado, ¿verdad que sí? Entonces Absalón le decía: usted tiene muy buenos argumentos a su favor. En otras palabras, le lambía el ojo, hermano, en puertorriqueño, ¿verdad que sí? Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que lo escuche. En otra palabra, él se aprovechaba de que estaba ahí y le dejaba hacer sentir a esa persona: fíjate qué cosa, el rey no te está escuchando y sin embargo tú tienes buenos argumentos. Estas cosas suceden no solamente en nuestra vida cotidiana, sino también en la iglesia. En algún momento puede una persona aprovecharse de tu debilidad, de que estás vulnerable, de que acabas de pasar un disgusto o una situación dentro de la iglesia. En general estamos hablando, y decir: espérate, que nadie te escucha, fíjate qué cosa que nadie te entiende, fíjate qué manera más triste como te han tratado. Miren esto: es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. O sea, él ya ahí se está poniendo en la posición de que si me dieran autoridad, si yo tuviera esa autoridad, fíjate que yo te consolaba, fíjate que yo te escuchaba y fíjate que podría traer una solución a tu problema y hacer justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba.
Ay, Dios mío, eso me está acordando a mí el beso de Judas, ¿verdad? El beso de la traición. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con quién le contamos nuestras situaciones, porque nunca sabemos, ¿verdad?, si el corazón de la otra persona está dañado y se puede aprovechar de que estás vulnerable, de que estás sensible, de que estás dolido. Y Absalón era muy astuto y muy tremendito. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey: permíteme ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. Pues mientras su siervo estaba en Jesús, en Aram, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón, si me traía de regreso a Jerusalén. O sea, él le pide al rey que lo deje ir a Hebrón, pero él ya tenía su agenda personal. Así que Absalón se fue a Hebrón, pero mientras estaba allí envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Sabe que él delante del rey se pintaba de una manera, pero él tenía una agenda oculta. Tan pronto como oiga el cuerno de carnero, decía el mensaje: deben decir, Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. O sea, en otras palabras, él estaba engañando a este grupo de personas. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Ahitofel, uno de los consejeros de David, que vivía en Gilo. En poco tiempo, muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. O sea, este hombre no solamente usaba estas estrategias de engañar, ¿verdad?, a su padre y decirle: dame permiso que voy para Hebrón, ¿verdad? Yo me estoy portando bien, no voy a hacer nada malo. Yo solamente quiero ir para allá a ofrecer sacrificio. Pero sin embargo, eso no era verdad. Entonces, se llevó consigo, ¿verdad?, 200 hombres a los cuales ya había contaminado para lograr hacer su objetivo. Y encima de eso, buscó también consejeros de David que vivían en Gilo. David escapa de Jerusalén. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David: todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. ¿Sabe? En otras palabras, hubo un boicot. O sea, estaba él tramando deshonrar, estaba deshonrando al rey como rey y a su padre como padre. ¿Sabe? Habían 2 deshonras en ese proceder de Absalón. Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. David dijo a sus hombres, ¿sabe? Siendo él el rey, un guerrero como David, miren las expresiones de él. Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. Apresúrense. Si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. ¿Sabe? Ya el mismo rey, el mismo padre estaba diciendo: wow, por ahí viene Absalón y esto va a ser un desastre. Estamos con usted, respondieron sus consejeros. Haga lo que mejor le parezca. Entonces el rey salió de inmediato junto a todos los de la casa. No dejó a nadie excepto a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Así que el rey toma a su gente, salieron a pie y se detuvieron en la última casa a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Habían 600 hombres de Gat que habían venido con David, junto con la guardia personal del rey. Después el rey se dio vuelta y le dijo a Itaí, un líder de los hombres de Gat: ¿por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón, porque tú eres un huésped de Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace poco. Deberías forzarte a vagar con nosotros. Ni siquiera sé a dónde iremos. Regresa y lleva contigo a tus parientes, y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Pero Itaí le respondió al rey: juro por el Señor y por el rey que iré donde quiera que mi señor el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. ¡Wow! ¡Qué diferencia
en lo que es someterse a las autoridades y honrar a las autoridades y al rey en ese momento, la expresión de ese hombre dice mucho de él. Dice que donde quiera que el rey vaya, él va a ir. Y no importa si la vida o la muerte, él va a seguir a su rey. David respondió, está bien, ven con nosotros. De modo que Itaí y todos sus hombres junto a su familia lo acompañaron. ¿Qué estamos viendo aquí? Un hijo que no honra a su padre, un hijo que no honra al rey. Fíjense cómo él muy bien decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte, decía Absalón. Fíjense cómo él va planificando, ¿verdad? La traición, él usurpó el lugar de su padre. Y como su padre ya estaba mayor, pues también sacó ventaja de eso, ¿verdad que sí? Y en esta hora tenemos que evaluar, ¿verdad? Nuestra vida y qué está pasando alrededor de nosotros, las personas que están alrededor de nosotros, si vienen con una agenda oculta o están alineados con la visión de la casa, están alineados con los pastores de la casa. Y dice en uno de los versículos que Absalón no quería los carros por la velocidad, ¿verdad? Sino para hacer una posesión impresionante. Era Absalón el político, percibiendo lo que la gente quería, sabiendo cómo dar imagen. O sea, él estaba ayudando a que él tuviera una imagen positiva porque el pueblo quería mucho al rey David. Eso no era algo fácil que él podía hacer. Él tenía que demostrar de alguna forma que él era poderoso, que él era amoroso con el pueblo, pero realmente él no tenía esos sentimientos. Eso era un engaño que él estaba haciendo para usurpar el lugar del rey, para usurpar el lugar de su padre. ¿Verdad que sí? So, vamos a ver aquí que cualquiera que tenía pleito venía al rey para juicio. Los antiguos reyes eran más que la cabeza del gobierno, eran también la corte suprema. O sea, que él era juez, era rey, pero también era juez. So, el pueblo iba donde él, mira, me está pasando esto con una vecina, tengo problemas con esta vecina, necesito que tú me ayudes para hacer justicia con esta situación que yo tengo, ¿verdad? Dice aquí, vuelve el Señor y dice aquí, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga. ¿Sabe? Él siempre aprovechándose del lado de la persona, aprovechando el comentario, lo que le podía decir de su situación, para decir, ay bendito, no te hacen caso, ay bendito, no te está escuchando el rey. Absalón provocó descontento contra el gobierno de David e hizo campaña contra él. ¿Sabe? Era una campaña de deshonra. Pero tenemos que ir a una pausa, y regresamos enseguida con ustedes. No te vayas, que estamos hablando de Absalón. Aún el mar en dos divide, aún el mar en dos divide, aún derribas las murallas, aún derribas las murallas, aún leones enmudecen, aún sosiegas nuestras almas. Eres el mismo ayer. Resucitan, los muertos resucitan, aún tormentas es que calmen, tormentas es que calmen, aún tu espíritu derramar.
eres el mismo ayer, el mismo hoy, por siempre. Tú eres Señor, eres el mismo Dios. Tú eres el mismo Continuamos con el programa Contigo en la Mañana. El tema de hoy es este personaje de Absalón, hijo de David, que usurpó el lugar del rey, aprovechándose, ¿verdad?, que era el hijo y que sabía que su padre iba a ser compasivo, que iba a tratar de, ¿verdad?, complacerlo en aquello que él le estaba pidiendo. Déjame ir a Hebrón, que yo voy a ir a hacer sacrificio a nuestro Señor, pero no, era para hacer un complot, hacer una campaña en contra de la fama de su padre, el respeto que le tenía al pueblo, el amor que le tenía al pueblo. Y Absalón muchas veces opera en las personas y se aprovechan de la parte débil de esa persona, que la persona está vulnerable, que tal vez está pasando por una situación que no se siente bien emocionalmente. Esa persona, yo le llamo una persona que está vulnerable a otra persona. Absalón tenía razones para sentirse desilusionado con su papá, ya que el papá no hizo justicia cuando Amnón violó a Tamar, que era la hermana de Absalón, ¿verdad? Y Amnón era hermano también de Absalón. Cuando Absalón hizo algo al respecto, David lo exilió e incluso lo mantuvo a distancia cuando regresó. O sea, que pues David en su parte humana, ¿verdad?, tal vez falló en la forma que actuó en ese momento para crear justicia para la hermana de Absalón, y Absalón estaba muy desilusionado. Pero acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano a Absalón, a la gente, y lo tomaba y lo besaba. Absalón era un hombre hábil para proyectar una imagen de hombre de pueblo. Acuérdense que estos reyes se tenían que acercar al pueblo, como hacen muchos políticos, ¿verdad? Ese paréntesis que vamos a hacer en la vida real de nosotros, como hacen los políticos que se acercan al pueblo antes de las elecciones para muchas veces convencer a un grupo, ¿no?, una minoría o una mayoría que sabe que pueden tener muchos votos, ¿verdad? Y van y le dan abrazos, los besan, los visitan en las casas, le hacen promesas, ¿verdad? Pues Absalón sabía que tenía que proyectar esa imagen de hombre de pueblo. Evidentemente, alardeando, no dejaba a otros que se inclinaran ante él, sino que los levantaba, los tomaba de la mano y los recibía en un abrazo, en un beso, ¿verdad? Y dice aquí que de los que sabemos de Absalón podemos adivinar que él realmente no se consideraba a sí mismo como un hombre de pueblo. O sea, él sabía en lo interior que él no era en absoluto un hombre de pueblo, que regularmente actuaba como si estuviera por encima de las demás personas. O sea, que le podemos decir que era una persona un poquito llena de soberbia, de altivez de espíritu, donde la persona pues te mira como que pues yo soy más que tú, yo soy más inteligente, tengo más creatividad que tú, puedo expresarme mejor que tú, estoy más preparado a nivel de estudios que tú, y como si las leyes que aplicaban sobre él no le aplicaban a él. O sea, él se iba por encima de las leyes que hacía su propio padre. Él sabía que era muy atractivo y que estaba conectado en mejores circunstancias, ¿verdad?, a nivel de institutos de política y del pueblo. Él estaba buscando crear una imagen de que él era un hombre de pueblo y que amaba al pueblo y que él estaba dispuesto a consolar y a hacer justicia
al pueblo, pero detrás de esa imagen, detrás de eso que él estaba tratando de proyectar, lo que había era una agenda oculta, donde él lo que quería era derrotar a su padre y quitarle, ¿verdad?, la posición de rey. Había una campaña orquestada, había unos planes, una estrategia, unos movimientos. Dice que así Absalón robaba el corazón de los de Israel. El astuto plan de la campaña de Absalón funcionó, hermano, funcionó y se volvió más popular y más confiado que el rey David. Miren esto, Absalón sabía exactamente cómo hacer esto. O sea, el hombre no era bruto, el hombre era inteligente, era astuto, tenía estrategia, tenía planes, tenía proyectos. Dice aquí, cuidadosamente cultivó una imagen emocionante y seductora. ¿Sabe? Ese espíritu de seducción que coge a las personas y que como que los emboba, los tiene como entumecidos, como que la persona dice, wow, es verdad lo que tú dices, tienes razón en esa forma que tú me estás explicando eso. Fíjate, yo no lo había visto de esa manera. Pues este hombre Absalón tenía esa astucia. Él trabajaba muy duro, se levantaba temprano por la mañana y sabía dónde posicionarse. Él sabía, bueno, yo me paro aquí, donde sale la gente a ver al rey y ellos vienen de regreso, tal vez el rey no hizo justicia, tal vez el rey no les escuchó y yo le voy a decir aquí en la puerta del camino, ¿sabes qué? Yo puedo hacer algo por ti. Y de verdad que este estudio está bien interesante de este personaje de Absalón. Tomó un interés personal en la persona atribulada. ¿De qué ciudad eres? ¿Ves? La persona se acerca y proyecta el preocuparse realmente de tus problemas. Y no es real, es una mentira. Dice, nunca atacó a David directamente. Él no iba de frente a su papá. Él no iba de frente al rey. Él iba tras bastidores. Él iba con una agenda oculta. Tenía una condición miserable. Dice que dejaba a la persona atribulada más atribulada. No tienes quien te oiga de parte de rey. Imagínese usted una persona que está triste, que está deprimida por una situación que tiene y por una situación que el rey ni te escuchó, ni el rey quiso saber del problema o no te dio la solución. Entonces le decía, mira para allá, no te escucharon, no te entendieron. Pues esa persona, su estado emocional viene siendo peor porque se pone más deprimida, más triste porque no le están haciendo caso y esta persona le deja ver, no te hicieron caso, viste, no te escucharon, viste, no te dieron una cita para atenderte. El astuto enfoque de Absalón lo hizo capaz de subvertir y dividir el reino de David sin decir ninguna cosa específica que lo condenara. Fíjese que él cuidó sus palabras, él cuidó sus movimientos, él fue muy astuto y supo cómo hacer sus cosas. Es tremendo, ¿verdad? Este personaje de Absalón. ¿Qué se estaba aprovechando él? Él se estaba aprovechando que David estaba envejeciendo, de que los pecados de David redujeron su prestigio, o sea, que ya David no tenía tan buena fama porque había cometido sus errores, como pasa en cualquier lugar, en la iglesia, en la familia. Hay alguien que falló y tal vez no tenga la misma reputación que antes, pues la reputación de David ya no era la misma. A la gente le gustaba el cambio de Absalón, porque me imagino que era más joven, mostraba más interés, se veía más fuerte. Era hábil y astuto, ¿verdad que sí? Pero dice la palabra que antes de la altivez viene, ¿verdad?, la caída, ¿verdad?, de la persona. Antes de esa soberbia, ¿verdad que sí?, viene la caída. Dice aquí que David tenía que entrar en la participación de su sufrimiento y ser rechazado, como lo sería también después el hijo de David. He aquí que un rey, el más grande que jamás haya existido, un político profundo, en general capaz, un soldado valiente, un poeta de más sublime ingenio, carácter, un profeta del más grande Dios y del libertador de su país, alejado de sus dominios por su propio hijo, abandonó por su inconstante pueblo. Fíjense que David había abandonado su dominio en ese momento. O sea, que a veces cuando el pastor viaja o el líder viaja o se descuida un poco del grupo, ¿verdad?, que tiene a su cargo, ahí ese tipo de personas se aprovecha, ¿verdad?, que tiene ese espíritu de Absalón, es un espíritu que viene con una campaña oculta, con una agenda oculta,
para sacar del medio a esa persona que tal vez está en autoridad. Dice aquí que a cabo de 4 años aconteció que Absalón le dijo al rey: yo te ruego que me permitas ir allá a Hebrón a pagar mi voto que ha prometido a Jehová. ¿Ves? Él bien inocente le decía al papá: no, déjame ir que yo voy para Hebrón, ¿verdad?, a hacerme mi sacrificio. Pero no era así. Y el rey tan inocente le dice: ve en paz. Fíjese cómo el padre seguía, ¿verdad?, dándole la oportunidad a ese hijo de que, pues, vete allá y haz lo que tú entiendes que es correcto, ¿verdad que sí? Entonces, Absalón envió mensajeros por todas las tribus, que ya lo habíamos mencionado, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, ya viste que ya le estaba dando instrucciones, Absalón reina en Hebrón. Usurpó y dijo: aquí yo voy a ser el rey en esta área, ¿verdad que sí? Dicen que Absalón tenía más o menos como 40 años, ¿verdad? Esas son informaciones que nos llegan, ¿verdad?, a través de libros y estudios, ¿no? En otras palabras, el pueblo estaba deseoso también de tener un rey tal vez más joven, ¿verdad? Y él aprovechó todas las circunstancias que estaban a su alrededor para provocar una división. Esas cosas suceden. ¿Cuántos hemos sabido que lamentablemente muchas veces se dividen las iglesias porque se van unos grupos con unas personas que dicen: no, vente para acá que yo te voy a hacer, tú vas a ser evangelista. Vente para acá porque tú tienes un llamado pastoral y nadie te ha hecho caso. Vente para acá que vas a ser pastora. Y así los van convenciendo porque están vulnerables, están sensibles y ya quieren, ¿verdad?, operar tal vez en su llamado, que nadie está diciendo que no lo tengan. Pero has esperado el tiempo de Dios, has permitido que el Señor te vaya capacitando, que el Señor te vaya moldeando. Nadie dice que no puedes tener el llamado. Estamos hablando de que estás en el Cairo de Dios, estás en la voluntad del Señor. Lamentablemente esas cosas suceden. Y ahí él también, para darse el alarde, ¿no? 200 hombres que no estaban en contra de David, por lo menos permanecieron callados y por lo tanto dieron la impresión de que estaban con Absalón. Porque muchas veces al tú callar de una situación que tú sabes que está sucediendo, dice que el que calla otorga. Yo aprendí donde yo trabajaba en la empresa que si yo me quedaba callada por algo que yo sabía que estaba sucediendo, yo era partícipe de esa situación y podía quedar yo enredada en ese asunto. Pero yo te invito, ¿verdad?, antes de irnos, que vayas buscando el Salmo 41. Y aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Eso está en el Salmo 41, pero no tengo el tiempo ahora para leerlo. Pero ustedes en su casa pueden leer el Salmo 41. Y es increíble que en el Samuel 2 de Samuel 16, 23, los hombres sabios pueden tomar el lado de los líderes destructivos y provocar una división. Es increíble, ¿verdad?, que gente sabia, gente preparada, puedan caer en esta trampa. No dejes que Absalón te coma el cerebro. No dejes que la astucia de Absalón te convenza de que te puede ayudar mejor que el pastor o el líder que está en tu iglesia. Que Dios te bendiga. Espero que haya sido de edificación para tu vida. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.